Miren, el libro de Colosenses, capítulo 3, en el verso 1, que algo leí en el domingo pasado. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo está Cristo? Sentado a la diestra de Dios. Está reinando. Está reinando. Si habéis resucitado juntamente con Cristo. Usted cuando conoció al Señor y declaró y confesó que usted es un cristiano, se bautizó. Y en ese bautismo de las aguas es a tipo de sepultura juntamente con Cristo. Romanos 6 dice eso. Y eso es santidad. Mire, dice, si pues, ¿sí o no? ¿Profesó la fe en Cristo? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Diga conmigo, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Diga, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Sí? Y esto habla de santidad. Esta mañana estuvimos con el apóstol Pablo hablando de santidad. Santidad es estar separados de lo malo, separados para Dios, separados del mundo, del diablo y del pecado. La santidad es estar separados del diablo, del mundo y del pecado. Pero muchas veces no es solo eso de estar separados, sino ser santos como Él es santo, buscar la santidad, estar en comunión, en intimidad con el Señor. Y eso es santidad, eso es poner la mira en las cosas de arriba. Es sacar los ojos de las cosas de la tierra. Es vivir con un pensamiento perseverante en Dios. Como dice en Isaías 23:4. Si persevera el pensamiento de Dios en nuestra mente, viviremos en completa paz. En completa paz, dice. No dice en algún poco de paz. Todos los problemas que vienen a un cristiano solo sirven como un impulsor para conocer más el reino de Dios. Dios lo que quisiera es que usted viva plenamente en el reino de Dios. Y si usted vive de esa forma, dice, y todas estas cosas que ustedes necesitan para vivir, todas estas cosas que ustedes necesitan, que comeremos, que vestiremos, que beberemos, y de toda cosa que vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, vendría por añadidura. Si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, porque hay muchos que buscan el reino de Dios, pero es por eso, es como una avivada, es como una búsqueda para que me venga, pero no hacen justicia en eso. Hay muchas cosas que están fuera de la justicia.
lo ofenden a Dios sin miramiento, porque la atención está puesta en que tenga las cosas yo. Y eso no es el bien de Dios, porque yo no quiero tener nada que no sea justo. Buscar el reino de Dios y su justicia es amarlo a Él. Amarlo a Él. Y el reino te provee todas las cosas. Todas las cosas. Yo soy un ejemplo de eso. En 30 años de ministerio, que me lancé al ministerio, porque 32 años que conozco al Señor, pero que me lancé al ministerio 30 años. Y no trabajé ni medio día en ninguna otra cosa que no sea el reino de Dios. Que no sea el reino de Dios. Y ha habido momentos y momentos, no lo puedo negar. En el proceso de crecimiento ha habido momentos y momentos, pero nunca fui a nadie a decirle que estaba apretado, que no podía seguir, que me prestara. Si yo le pido prestado algo a alguien, seguramente después va a ser mi búsqueda. En cambio, mi búsqueda va a ser el que lo provee todo. Mi búsqueda va a ser el que todo lo provee. Al que todo sabe suplirlo. Mi Dios, dice el apóstol Pablo dando testimonio, mi Dios, que suplirá todo lo que os falte, conforme a las riquezas en Cristo, en gloria en Cristo Jesús. Pablo el apóstol daba testimonio en todos sus largos viajes. Siempre fue sostenido por el Señor. Para los viajes, para los días que pasaba en uno y en otro lugar y en otro lugar. La iglesia siempre le suplía, lo amaba. Dios tenía en control todas las cosas. Pero la santidad es una acción que no todos la quieren ni todos la buscan. Cuando le decimos que debe estar separado para Dios, ser santo, separado para Dios, un ministerio separado, nada del mundo, nada del diablo, ni nada del pecado. Y bueno, el pecado, más o menos lo maneja. Y al diablo, le hace caso con las ideas, todos los días le pone una idea y él, en vez de darle la gloria a Dios, sale buscando una idea de esa. Y lo tercero es el mundo. Eso me cuesta, el mundo. Porque siempre quiere estar relacionado con algo del mundo. Y el Señor acá dice, si habéis muerto con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que la santidad es estar apartado de estas cosas, pero además estar en íntima comunión con el Señor. Cuando decimos profunda, íntima, consagrada comunión, estamos diciendo, ahí se producen los hijos, ahí se produce la vida, ahí se produce la multiplicación, ahí se producen las ideas claras. Cuando uno entra a la intimidad, porque es todo luz. Ya no hay ninguna tiniebla para que yo no vea lo que sigue. La intimidad produce la luz, porque Él es luz, Dios es luz. Y cuando está usted en la divina presencia, ahí está el arca del pacto. Es un pacto que usted entra para con Dios. Y ahí está todo lleno de luz y de su presencia. Y ahí está la santidad, la justicia y la verdad. Ahí encontró todo usted. Si entra al lugar santísimo.
Pero para entrar al lugar santísimo hay que limpiarse. Y de la mente hay que limpiarse, porque en la mente está. Cuando dice que debíamos comer al animal, al cordero debíamos comer, dice la cabeza, la grosura, los intestinos y los pies. Estaba andar con la mente de Cristo, tener el mismo sentir que hubo en Cristo y caminar por el camino de Cristo. Y habla de dos animales ahí, que para eso puso los animales inmundos y los animales limpios, y puso prohibición para los animales inmundos, para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios entendiera el porqué de lo limpio y de lo inmundo. Porque la santidad tiene eso, que hay que ser limpio. Entonces, en los animales que ellos convivían cada día, había los animales que ellos podían comer y que ellos no podían comer porque eran inmundos. Y de los animales inmundos, el camello, dice, era rumiante, una característica de los que tenían los animales limpios, pero en vez de la pezuña hendida, tenía vaso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que era rumiante, era una persona que meditaba. Rumiar es como la vaca que come rápido y después vuelve la comida y la vuelve a masticar, hasta que se hace esa comida vital para el cuerpo. Y el camello es rumiante, pero sus pies van para cualquier lado. Cuando viene el tiempo del celo, tanto el macho como la hembra del camello, por el ardor de su naturaleza, tuerce sus caminos y se va para cualquier lado. No hay nadie quien lo pueda controlar. Y el cerdo es un animal que tiene las pezuñas hendidas, pero no es rumiante. Así que podría caminar en los caminos, podría caminar apartado de lo malo. Porque en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anda en camino de pecadores, en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay tres características para buscar el mal. A lo mejor no anda en consejo de malos, pero se sienta con gente escarnecedora. O anda con pecadores. Finalmente va a ser eso. Entonces no se aparta del camino de esa gente. Y el cerdo es, como digo, tiene las pezuñas hendidas, pero no rumia. Se traga todo, pum, 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 pum. Lo que le tira usted se traga. Por eso dice, no le echéis perla a los cerdos. Porque no van a distinguir que es una perla, se la traga como si fuera una fruta podrida. Y hay cristianos que no rumian nada, no meditan, no vuelven a entender la palabra, no vuelven a que la palabra trabaje escudriñándola, meditando, dejando que la mente sea renovada en vuestro entendimiento. Porque la Biblia dice, pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es Romanos 12. Dice, para que comprobemos a través de ser, dice, renovada vuestra mente en la transformación, sed transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Sed transformados por la renovación
de vuestro entendimiento. Cuando uno está en la adoración, en la oración, ahí la mente es transformada, usted está rumiando y usted está entendiendo toda la palabra de la sabiduría de Dios para hacer en el diario vivir y en el largo camino de la vida. Entonces dice que dejemos nuestra mente, no conformemos a este siglo, sino que busquemos al reino de Dios y que nuestros pensamientos sean renovados, transformados por la renovación de vuestro entendimiento y comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Ahí uno comprueba cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Uno tiene que quedarse hasta recibir en la meditación la perfecta voluntad. No, la buena voluntad de Dios. Ya agarro esto y me voy. No. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces ahí usted se levanta con los pies firmes sobre la tierra, sabiendo que usted es un testimonio del cielo en la tierra, que es un embajador de Cristo, que es un representante a través del Espíritu Santo en la tierra, que va a hacer la obra que le corresponde hacer, que sabe distinguir a los pecadores, a los de malos consejos, y sabe distinguir a los que levantan calumnia ahí en la mesa. Mide su accionar en la vida, le da lo mejor a la familia, le da lo mejor al camino de la vida, sabe distinguir y diferenciar cuando el enemigo viene a distraerlo. Yo no puedo dejar que nada me distraiga. No, mire, entran muchas personas y entran montones de cosas que me podrían distraer. Yo estoy ahí adelante y no me va a ver usted salir del salón ni a orinar durante las 4 o 5 horas que está hablando Dios de alguna manera por alguna persona. No me va a ver distraído de ahí, a pesar de que tomo los detalles de cada cosa, a pesar de eso. Pero hay otros que están fácil, ya se fueron, no están, fugaz, chao. Y así en la vida, si en la vida está así, ¿cómo puede llevar el camino de la vida correcto, en santidad, en justicia, tomando en cuenta más las cosas de arriba que las de la tierra? La santidad, apartarme de lo que es malo, pero unirme a la santidad de Cristo a través de la comunión plena, íntima, donde lo voy a ver todo claro. Donde un sacerdocio que aprende a orar, aprende a estar en la presencia de Dios, aprende a meditar, aprende a recibir las revelaciones cuando escudriña, aprende a que Dios es un Dios que habla, que ministra, que nos enseña, que nos corrige, que nos evalúa, que es una persona que está con nosotros. ¿Sí? Y habla de las obras de oro, de plata. Dice la vida, la antigua y la nueva. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Y ojalá que esta palabra sea entendida hoy. Haced morir, dice. Porque está en nosotros. Si alimentamos esto, no vamos a hacer morir nunca. Pero dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Lo terrenal. Fornicación, impurezas. Una mente con impureza siempre está fabricando escenas fantasiosas,
generalmente que van con lo prohibido, que van con lo que no es, con lo que es inmoral, pecaminoso. Esas son las impurezas: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es cuidar la plata, querer amarrocar dinero, querer amarrocar, que es idolatría, dice. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces puede estar en el camino del Señor y por no escuchar atentamente, está queriendo ser avaro. Y ahí no viene la paz de Dios, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, porque teniendo la oportunidad de haber escuchado y estar atento y hacer lo que corresponde, no, quiere amarrocar, quiere guardar y quiere. Y Dios dice que a los negocios y las ganancias se las dará, dice, no para atesorar ni para, dice, no para atesorar ni para 23:18 de Isaías, sino para con avaricia guardar, sino, dice, sino que serán consagrados a Jehová, porque los negocios y las ganancias serán para los que estén delante de la presencia de Jehová. Ni se atesorarán, ni se guardarán las ganancias y las riquezas. Mira lo que dice aquí: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, si alguien está en fornicación, déjelo a eso, porque eso es doloroso, le va a doler mucho. Impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, diga, pero ahora, no, pero dígalo bien. Ahora, pero ahora, dice, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Así que hay que dejar todas esas cosas, porque eso no nos va a rendir, no va a dar fruto, o mejor dicho, va a dar frutos malos. Va a dar frutos malos. Y qué feo cuando uno se come una naranja fuera de tiempo. ¿Vio? Las pintan para que usted las compre como maduras, y cuando usted las saca del jugo, se toma un jugo agrio. Qué feo, ¿no? Está fuera de tiempo, un fruto feo. ¿Sí? Amén. Entonces dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, dice, con sus hechos. Si nos hemos despojado del viejo hombre, no mintamos más, no mintamos unos a otros, porque ya nos despojamos del viejo hombre, de esa naturaleza caída. ¿Sí? Amén. Y ahí entonces dice, y revestido, ahora es una vestidura nueva, es como que usted se sacó la vestidura vieja, usted se saca la vestidura del viejo, del antiguo hombre, ¿sí? Se sacó la vestidura y revestido del nuevo. Y revestido del nuevo, diga, y me voy a revestir del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que el nuevo hombre se va renovando, está revestido y se va renovando hasta
el conocimiento pleno como de aquel que lo llamó. ¿Sí? Amén. ¿Cómo? Amén. Mire, si usted hace esto que hoy hablamos, su vida va a ser una delicia, va a ser un manjar, una delicia. Su vida va a ser un deleite, un gozo, una alegría. Su vida va a ser tan linda, tan agradable. Para eso nos puso Dios, para una vida abundante. Una vida abundante, con gozo, con alegría, con paz. ¿Sí? Amén. Dice, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que la imagen de aquel que lo creó quiere estar en su vida. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. Dice, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Así que no hay costumbres, no hay tradiciones, no hay idiomas, no hay la postura de un incircunciso o un circuncidado, no está la postura del excita o del libre. Todos ahora en Cristo. Cristo es el todo en todos. ¿Sí? Judío ni griego, porque el griego tenía la sabiduría de la educación, al parecer, equivocadamente. El judío tenía su postura. Así que las diferencias, no, ya no hay diferencias. Ya no hay diferencias en nosotros, ¿sí? ¿Sí, amén? Mire, dice, vestíos, ahora dice vestíos pues, como escogidos de Dios. Así tienen que andar en la vida. Vestido como escogidos de Dios. Santos y amados. Santos quiere decir santo. Que no haya nada malo en usted, nada. Nada malo. Nada que lo haga avergonzar. Nada que lo haga estar en pudor, como quien descubre la desnudez. Sino dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y dice, pero ¿cómo voy a ser manso si lo que me hizo? Bueno, justamente lo que te hizo expone tu corazón, si sos manso o no. Si tenés entrañable misericordia, si sabes perdonar de verdad, que nazca de tus entrañas el amor por el otro, la misericordia, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si Cristo nos perdonó, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, 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 perdonar. ¿A quiénes? A todos. A todos. ¿Sí? Amén. A todos, perdonarlos. Hasta ese que lo odia, a los enemigos, bendecid a los que os maldicen, bendecidlos. Yo antes de terminar la oración digo, Señor, y todo aquel que me maldiga, todo aquel que me vea por tu nombre, me vea su enemigo, porque te sirvo a ti, me vea como el que estoy en contra de él, los bendigo. Bendigo a mis enemigos en el nombre de Jesús.
¿Sí? Amén. Dice, y sobre todas estas cosas, ahí está, mire, usted está vistiéndose, se está vistiendo. Se ha puesto, se ha revestido, como decía la Escritura, del nuevo hombre. Después se vistió de benignidad, de mansedumbre, de todas estas cosas que son humildad, maravillosas. Y ahora de nuevo, es como que se va vistiendo de abajo, ¿no es cierto?, de adentro para afuera, y la vestidura que se está poniendo ahora es la más importante. Y dice así, y sobre todas estas cosas, sobre la benignidad, sobre la mansedumbre, sobre la humildad, sobre todo, dice, y sobre todas estas cosas, usted se está vistiendo, vestidos de amor, dice, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hay un vínculo que es perfecto, que es el que tenemos que tener, cubriendo todo lo demás. El amor, que es el vínculo perfecto con Dios y con la gente. Y ahí el mandamiento se reduce a dos mandamientos. Toda la Escritura se reduce a dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas. Y el primero dice, es semejante, el segundo es semejante al primer mandamiento, dice. Amarás al prójimo, y el prójimo en una parábola está manifestado que el prójimo era el samaritano. ¿Y quién es el único samaritano? ¿Quién es el único samaritano? Jesús. Jesús. Vieron que había un hombre tirado a la vera del camino y pasó un sacerdote y siguió de largo, no paró. Y luego dice, pasó un levita y siguió de largo y no lo vio herido, lo vio lastimado, despojado, lo habían robado y siguió de largo. Pero vino un samaritano, dice, y se detuvo y lo limpió, lo curó, lo vendó y lo cargó sobre su cabalgadura y lo llevó al mesonero y le pagó al mesonero para que lo atendiera y lo cuidara. Y antes de irse le dijo, y si tienes que gastar algo más, hazlo que cuando yo regrese te lo pagaré todo. Y dice, ¿quién de estos tres es el prójimo? Entonces, este que se detuvo, este es Jesús, que cuando nos vio heridos y tirados a la orilla del camino, se detuvo para restaurarnos y para darnos la vida que nosotros hoy tenemos. ¿Sí? Amén. Así que el primer mandamiento, el segundo mandamiento es semejante al primero. Amarás a tu prójimo. ¿A quién? Si había que amar a Dios por sobre todas las cosas, el prójimo es primero, el primero del prójimo es Cristo. ¿Sí? Amén. Y amando a Cristo vamos a poder amar a la gente. Porque Dios ama, o nosotros amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Esto es santidad, esto es justicia, esto es verdad, donde está la intimidad con el Señor. Y acordándome del capítulo 25 de Éxodo, que venía predicando mucho, que me faltan todavía algunos capítulos, entendí de que el tabernáculo se hacía con tres ofrendas, tipos de ofrendas: mineral, vegetal y animal. Era lo que Dios pedía para hacer la obra del tabernáculo, que todo es el tipo de Cristo. Y en la obra de mineral, que pedía la ofrenda en lo mineral, era oro, plata y cobre o bronce. Y esto habla de la obra que el apóstol Pablo decía, mire cómo cada uno sobreedifique.
Si ustedes van a edificar en el reino de Dios, que el fundamento es Cristo, mire cómo cada uno sobreedifica. ¿Con qué había que edificar? Con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Pero todo será probado por fuego. Entonces, ¿cómo está edificando usted? ¿Las obras de oro? Con oro. ¿Y las obras de oro sabe cuáles son? Los tiempos que usted se pasa con Dios, son las experiencias. Ofrenda es lo que uno entrega, lo que uno rinde, lo que uno da. ¿Qué le das a Dios? ¿Le das tiempo de tu vida para que esas obras se conviertan en obras de oro? ¿Para formar el tabernáculo, la morada de Dios contigo? El lugar santísimo, el lugar santo, el lugar del atrio. Las obras de oro era el tiempo que cada uno pasa con Dios, las experiencias que cada uno vive con el Señor. Las obras de plata son aquellas experiencias de salvación, que uno trabaja por la salvación de las almas, que uno aporta por la salvación de las almas, que uno sacrifica, que uno ofrece por la salvación de las almas aquí y en todo el mundo. Y las obras de bronce o de cobre o de piedras preciosas son los discipulados, el tiempo que uno invierte en trabajar con los discípulos. Nosotros tenemos un hijo que no lo podemos hacer volver de su postura del reino. Él entiende por reino que hay que generar dinero para vivir él. Así que los tiene subyugados ahí a los pocos que se acercan, pero no ha entendido que el reino de Dios es salvación de las almas. Es la salvación de las almas. Es nuestro tiempo, nuestras experiencias. Y ahí cuando dice que nosotros estamos escondidos en Cristo, nuestra vida, dice, está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Y en el libro de Romanos 6, habla en el 9, en el 11 y en el 13. Romanos 6, el capítulo. Si me puede ayudar, Romanos capítulo 6, dice en el 9, versículo 9, ya lo tenemos, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Y esto dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado, ya la muerte no se enseñorea más de él. ¿Y sabe lo que es eso? Cuando dice sabiendo, la escritura, el griego de la escritura, esta palabra significa cuando dice sabiendo, significa que ha tenido una experiencia. Que no hemos visto la cruz de Cristo, cómo Él murió y fue resucitado, sino que nosotros tenemos una experiencia de esa muerte con Cristo. Porque dice, si habéis muerto juntamente con Cristo, cuando comenzamos a leer en Colosenses, y ahora en Romanos dice, sabiendo, quiere decir, teniendo una experiencia de la muerte juntamente con Cristo. Eso es distinto. Yo no sé si usted ha tenido una experiencia cuando ha ido a orar, de morir juntamente con Cristo. Si usted ha tenido una experiencia, esta palabra en griego quiere decir tener una experiencia, saber que usted ha vivido lo mismo que Él. Luego en el verso 11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y considerar no es lo mismo que saber. Cuando dice considerar,
yo puedo dar un cheque que vaya a la cuenta, pero debo saber, tengo que considerar antes de enviar ese cheque a la cuenta si tengo fondo. No puedo enviar un cheque si sé que no tengo fondo. Entonces, considerar que yo, juntamente con Cristo, dice, así también vosotros, considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo debo considerar y saber que yo he muerto para el pecado, que el pecado ya no puede estar en mí. Ya el pecado no puede estar en mí, porque yo considero que si he muerto juntamente con Cristo, ya no puedo vivir en el pecado. Y en el 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos, esto es una batalla, es la presentación cada día ante el pecado. Presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces yo me tengo que presentar ante la batalla de la oferta del pecado cada día como un instrumento de Dios, ¿no es cierto?, para justicia, no para la iniquidad. Esa es una batalla. Y si yo no sé eso, es muy posible que vaya al pecado todos los días. Y por eso la santidad no viene. Y la santidad no me alumbra, no me ilumina para tener las cosas que tengo que tener. Porque cuando yo entro a la presencia de Dios tengo que estar limpio de estas cosas. Y entonces la santidad, la justicia y la verdad, que están ahí, en la misma presencia del Santo Dios, son las obras de oro, de plata, de piedras preciosas que yo hago y que no hago iniquidad, ni pecado, ni cosas. Entonces vivir en Cristo suplido de todos, una vida abundante, eso hace que cada uno de los que me conozca quiera ser como nosotros. Quiera tener lo que nosotros tenemos. Gracias por su entusiasmo. Gloria a Dios. Yo no sé cuántos pudieran querer esto. Si de verdad lo quiere, va a estar atento a esto, a la santidad, a su vida, frente a la batalla. Y dice, presentáis vuestros cuerpos. Cuando dice presentéis, es una batalla. Usted está en una batalla del pecado contra la justicia de Dios. Y usted no sé cómo se presenta a esa batalla. No como un instrumento de iniquidad, sino como un instrumento de justicia. Ahora bien, eso que usted vive cada día, confrontando cada día, es la santidad. Que usted en su mente ha sido renovado. Que usted ahora el pecado, el diablo y el mundo ya no lo tiene en usted. Que usted ha muerto y está con Cristo, escondido en Cristo. Que usted está en la santidad de Dios el Padre, porque está sentado a la diestra de Dios Padre. Que usted está recibiendo la santidad, la justicia y la verdad. Que sus obras son de oro, de plata y de piedras preciosas. Usted no deja de adorar a Dios cada día, no deja de tener la mira en la salvación de las almas y hacer los discipulados. Y usted está ahí, está ahí, está ahí. Entonces usted tiene todo. El reino de Dios está en usted, las palabras de Jesús permanecen en ustedes permanecen en Jesús. Y pueden pedir todo lo que quieran, que os será hecho. 15:8, 15:7 de San Juan. La vid verdadera. Las obras vegetales y las animales eran las que se usaban para el pelo de cabra dentro del tabernáculo, para la piel de tejones pintadas de rojo. Esta era la obra de donde morimos en la vida humana a cosas que son
deseos de nuestra vida, pero morimos para completar la obra de Dios. Y la obra vegetal es que nuestra vida sea procesada. El proceso del lino, para hacer una tela de lino, era el proceso de esta planta, de las fibras de esta planta, para hacer toda una tela, y esa tela ponerle color azul, púrpura, carmesí y lino blanco resplandeciente. Era la transformación de estos cordones de hilo vegetal, que es un proceso de nuestra vida en hacer que nuestra vida sea transformada de una planta como un vegetal a una tela que es la vestidura que Dios nos pedía para los santos, para los justos, para los que hacen acciones justas. Todo está escrito de lo que Cristo hizo en nuestra vida y quiere hacer en nuestra vida. Estas ofrendas no son ofrendas de dinero que ganamos con el sacrificio, son ofrendas de nuestra vida que hablan de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, los bendigo, bendigo sus vidas, bendigo sus matrimonios. Hay gente que puede ser muy carnal, muy terrenal, muy pecaminosa, pero si entiende lo que estamos hablando y entiende el pasaje de Colosenses 3 que habla de la santidad, y si entiende lo perjudicial que puede ser una vida que no atiende lo que es de Dios, puede ser perjudicial para él, para toda su familia, para toda su descendencia. Como trajo muerte un Saúl desobediente, trajo muerte a toda su casa y aún a sus generaciones. No pudieron reinar más. Un Acán que trajo muerte a toda su familia, porque había escondido un lingote de oro y un manto babilónico, que quiere decir el orgullo, la capacidad humana. Acán hizo que toda su familia fuera muerta, apedreada, por desobedecer a Dios. Un Adán que perjudicó a la descendencia de sus hijos, el que era justo murió por la mano de un errante, Caín, asesino, mentiroso, por darle lugar al pecado, que Eva misma lo sedujo, lo convenció. En el matrimonio tiene que haber esa equidad, esa justicia. Yo he conocido matrimonios que hay discusiones porque ella quiere diezmar y él no. Ella quiere hacer las vigilias y él no. Pero atiendan la voz de Dios, no cedan, porque cuando la cede la mujer o cede el varón por esas cuestiones, es muy posible que los dos se salgan del camino. En las mujeres que han sido muy autoritarias en el ministerio, hemos visto que las mujeres que han sido autoritarias han hecho las divisiones en la iglesia en estos años. Los caracteres que son autoritarios, que no se sujetan a la voz del marido ni cumplen el rol que Dios ha establecido en el matrimonio, hemos visto esos problemas. Y ha sido muy doloroso porque hoy los hijos están perdidos en el mundo, sin Dios, sin esperanza. No hay quien les muestre un modelo de la equidad, de la justicia, de la verdad. Sus padres se han salido. Traemos a nuestras generaciones lo que vivimos. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a orar en el nombre de Jesús.
Mañana viajo con todos ustedes. Voy con todos ustedes. Allí hay menos tiempo cuando voy a cada lugar. Y como hay menos tiempo, trato de hablarles la verdad. Y me estaba preparando para hablarles la verdad en pocos tiempos que tengo. Y hoy digo, porque si les hablo a ellos de estas verdades, ¿por qué no hablarles a la iglesia donde Dios nos ha puesto para vivir junto a ella? Por eso hoy les hablo del corazón del Señor Jesús. No estén distraídos, por favor. Apostasía, la palabra apostasía quiere decir negar la fe que antes profesó. Eso quiere decir apostasía. Y como sinónimo, la palabra apostasía quiere decir distracción. Generalmente los que niegan la profesión de fe que antes confesaron, se han distraído. Por eso luego de distraídos, no les ha ido bien, están varios años en la iglesia, no han atendido, se han distraído, no les ha ido bien y después lo culpan a Dios. Los más grandes apóstatas, escuchen esto, los más grandes apóstatas salieron de la iglesia del Señor. Fue gente que no escuchó, no atendió, no hizo, no obedeció. Y después en el tiempo, al irle mal, no puede decirle a la señora, yo soy el culpable. Más bien le dice, la iglesia es la culpable. Para quedar bien él, se va y no solo que pierde él y su familia, sino las generaciones, los hijos, la descendencia. Hay que atender. Yo les ruego, si hay algo muy importante y muy especial en la iglesia y en la casa del Señor, es venir a escuchar la palabra de Dios. Tuvimos a un señor en Viña del Mar. Hoy tenemos a David Benavente, apóstol. Tenemos a Samuel y Marcia Salazar, Samuel Salazar en Chile, de un congreso que hicimos que no lo gestionó ninguno ni otro a ese congreso. Lo gestionó un hombre que era pastor, que hace un tiempo atrás lo vimos y da dolor de decir que ese hombre era pastor. Da dolor porque anda errante. Pero una cosa, estaba el apóstol Pablo al lado mío y le digo, en un descuido que tuve, se fue afuera. Le digo, anda a buscármelo, anda a buscarlo. Raúl, ¿no? Anda a buscarlo. Fue y lo buscó. Tuvo un ratito al lado mío, yo estaba atento a la palabra, se me disparó de nuevo. Anda a buscarlo, le digo. Si hemos venido de una nación, si hemos venido para hacer algo que Él nos ha pedido que hagamos y luego Él no está atendiendo nada de lo de Dios. Bueno, por eso digo, el resultado fue tan doloroso, tan negativo para Él, mientras que el ministerio tiene a otros apóstoles que nacieron ahí, en ese congreso. Por eso digo, qué importante que es hacer las cosas bien, atender, oír con atención las enseñanzas de un padre. Dice, cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas de las razones, dice de la sabiduría, porque te hacen divagar, te hacen perder el tiempo, no te dejan fructificar. Pero escucha con atención las palabras de un padre que te ama, que Dios te ama y que nosotros te amamos. ¿Sí? Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Padre celestial, Dios de amor y misericordia, muchas gracias por esta tarde bendita, Señor, en donde la iglesia está a pleno para escuchar tu palabra,
para tomar atención de tu palabra, para hacer tu voluntad, para hacer conforme a tus mandamientos, Señor. Te amamos, te adoramos, eres digno, te reconocemos, te valoramos. Tenemos, Dios mío, en nuestro corazón el que tú estás en lo alto. Tú eres el Dios creador, el único. No hay otro como tú. Y nosotros hemos venido a honrarte, a reconocerte, a valorarte, a apreciarte y a oír tu palabra con suma atención, para escudriñar, para tener una mente renovada, para caminar en justicia, en verdad, para estar en tu presencia en la santidad, Señor, y recibir todos tus beneficios, porque un padre entrega las riquezas, un padre entrega la herencia, un padre entrega los tesoros, un padre entrega las perlas preciosas que son la sabiduría de tu palabra, del Dios sabio, del Dios creador, del Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo bendigo a estos mis hermanos, a cada uno de tus siervos, de tus siervas, a cada uno de sus hijos, de sus hijas, de su familia, de sus nietos, de sus seres queridos. Que toda esta familia sea bendita, que sus bienes sean benditos y todo lo que tenga que ver con ellos, que sea bendito. Cada área de su vida sea bendita en el nombre de Jesús. Si están enfermos, sean sanos hoy. Si estaban oprimidos, sean liberados hoy. Si la gracia de Dios desciende ahora, ellos van a ser libres de toda ruina, porque la exposición de tu palabra libra de la ruina. Señor, si alguien estaba en ruina, en miseria, hoy por escuchar tu palabra, son libres ahora, son libres ahora, son libres ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.